Tenemos en línea ya a Luciana Massini Puga. La quiero presentar, ella es periodista. Ay, me estoy quedando sin aire de vuelta, productor, ¿qué pasa? Bueno, es periodista en Altavoz TV, TV Pública y en Info Nodal, licenciada en Comunicación Social, colega. Y te quiero saludar, Luciana, no sé si me estás escuchando, ¿qué tal? Buen día. Te escucho. ¿Cómo estás, Flavio? ¿Todo bien? He estado con más voz, la verdad no sé qué me pasa hoy. Sabés que estoy hisopado, quiero transmitir tranquilidad. Sí, sí, no hay Pero COVID por ahí. no, por ahora no, por ahora no. Pero sabes que hace un ratito teníamos una entrevista y se me fue toda la voz con la entrevista, con la invitada. Y Te me emocionaste mucho con la emocioné, entrevista anterior. me emocioné con las medidas de seguridad que se toman en Almirante Brown y me quedé sin aire. Y esta entrevista, que para mí particularmente es muy interesante, entrevista no, columna que nos preparaste, bueno, llegué con el aire justo. Bueno, no importa, no importa. Si querés arranco yo mientras respirás, mientras tomás agua y vamos haciendo lo que podemos. Dale, te pido mil disculpas, pero bueno, me agarro Nada. hoy. Bueno, Luciana, antes que nada presentarte, sos periodista, estás en Altavoz, en la TV Pública, escribís para Infonodal, me parece, si no me equivoco, que también escribís para Marcha Noticias. Y bueno, Colaboro, sí. colaborás y nos preparaste, bueno, una columna sobre desapariciones forzadas en la región. Recordamos, recién poníamos en contexto, ¿no? El lunes 30 se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Así es, el lunes 30 fue el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Pero me parece importante que hablemos de, primero, qué entendemos por desaparición forzada, ¿no? Porque es un término que se escucha hablar lamentablemente, son cosas que suceden. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de desaparición forzada? Bueno, yo estuve googleando y la ONU lo que plantea es que una desaparición forzada es cuando se arresta, se Sí, detiene o se traslada contra su voluntad a personas eh, y que esto sucede, o sea, lo llevan a cabo agentes gubernamentales de cualquier nivel o grupos que trabajan en nombre del Estado o con su apoyo directo o indirecto, claro. ¿no? Es un tema que impacta en todo el mundo, es algo que se da en todos los países del mundo, no es algo de una región, pero yo, como vos bien decías, traje algunos datos de algunos países de esta región. Dale, me parece bárbaro. El primer país que voy a nombrarte es México. México actualmente, según sus cifras oficiales, tiene más de 90.000 desaparecidos. Es el país con la cifra más alta de desaparecidos de toda la región. 90.000. 90.000. Es un montón. Estas son las cifras oficiales, Sí, 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 ojo, sí, sí, un sí. montón. Después te traje Colombia, que Colombia, más allá de la firma del acuerdo de paz, hay más de 80.000 familias que siguen esperando hasta el día de hoy justicia Claro, por las víctimas que hubo en el conflicto interno armado entre 1958 y 2018. claro, claro, sí, sí. Eh, y también por último te traje Perú. Perú este año, según las cifras de Defensoría del Pueblo, tiene alrededor de 3.400 mujeres y adolescentes desaparecidas. Este año solamente. Este año. Este año solamente 3.400 mujeres y adolescentes desaparecidas, según la Defensoría del Pueblo. Es un montón, es una locura. Pensemos que las cifras, detrás de estas cifras son personas, ¿no? O sea, hay tres Por mil supuesto. cuatrocientas mujeres desaparecidas. Es Luciana, muchísimo. perdón, en un contexto además en teoría democrático, en el caso peruano. Porque uno entiende Sí, que en México, bueno, quizás me parece a mí, no, no quiero interrumpir, pero pensaba, en México hay una cuestión, por ejemplo, con ciertos grupos vinculados con la actividad de narcotráfico. No, no soy un conocedor de la situación mexicana, si querés me explicás un poco más, pero digo, y en Colombia sí capaz conozco un poco más la situación, de hecho en una época estaban el Estado, las Fuerzas Armadas, detenían gente y la desaparecían o asesinaban y cobraban, los militares me contaron, como alguna especie como de remuneración por hacerlo y hacerlo pasar como que los que habían capturado eran guerrilleros. Eh, eran los famosos casos mal llamados falsos Falsos positivos. positivos, exactamente. Entonces es como que uno está familiarizado quizás con los, lo que se entrelaza ahí el narcotráfico, el Estado, la guerrilla en el caso colombiano. Me sorprende lo que me comentás de Perú, en un contexto aparentemente democrático. En realidad los tres países tienen un contexto Sí, sí, democrático. sí, El sí, tema, claro. así como vos bien marcas, hay un contexto de violencia, sobre todo en Colombia. Sí, Colombia hoy por hoy, y esto no se suele levantar tanto en los medios, grandes medios de Colombia, pero hay asesinatos de líderes sociales, de defensores
ambientales, de indígenas, hay masacres muy seguidos, hay un organismo que yo sigo mucho que se llama Indepaz, Sí, que ahora no tengo el dato de cuántas masacres hubo este año, pero continuamente están subiendo una masacre en Santander, una masacre en Cauca, una masacre pero continuamente, sí, es sí, muy sí. impresionante. Entonces sí, entiendo esto que vos decís, son países que hay como un contexto o hay una historia conocida de ser violentos, de que haya una violencia constante, eso es Exactamente. cierto. Sí, sí, sí. Es un poco eso a lo que me refería, si bien es como vos decís, se trata quizás en casos de democracias más o menos vulnerables o con otros tipos de actores que generan este tipo de como de violencia, donde el Estado también tiene un involucramiento, sobre todo en el caso colombiano, que conozco un poco más de cerca, pero ¿sabes qué me pasaba también? Que el caso peruano quizás es como más contemporáneo, de este año, y pensaba, ¿qué sucedió este año en Perú como para estos datos? Si bien es cierto, si bien es cierto, y también te quería preguntar por esto, que incluso hasta en Argentina desaparecen personas eh, en contextos, digamos, como bien vos decías, desapariciones forzadas, otras en teoría no, en democracia. Y sobre todo con lo significativo que es esto en nuestro país, con la historia, como decía antes, del golpe militar y de sí, la desaparición sistemática por parte del Estado. Sí, totalmente. Acá en Argentina el caso, bueno, más conocido o el quizás más reciente, pero sí, también el más conocido es el de la última dictadura, como vos bien decías, en el cual hubo 30.000 desaparecidos, 30.000 personas que fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas, asesinadas, y hasta el día de hoy hay muchas de esas personas que no se sabe dónde están. Han Claro, pasado 45 años desde el golpe y todavía no tenemos el paradero de todas las personas que han desaparecido. La verdad que sí, que tenemos una historia que tenemos que respetar, una historia que tenemos que recordar siempre, tener mucha memoria, como bien marcamos acá en Argentina, eh, porque fueron 30.000 personas sí, desaparecidas, sí, toda una generación desaparecida, es muchísimo. Y que bueno, y gracias al laburo enorme que hacen las organizaciones de derechos claro. humanos como Abuelas y Madres, se ha podido ir recuperando a nietos, a nietas, e ir sabiendo un poco más sobre la historia. Sí, y además me Sí, sorprende, perdón, hago un obvio. paréntesis sobre esto que vos decís. Dijiste algo que es muy interesante. Detrás de estas cifras hay personas, hay vidas, hay familias. Sorprende un poco, ¿no? La relativización que hay sobre los números, si se quiere, oficiales que muchos organismos de derechos humanos fueron construyendo. Sorprende, y a mí personalmente, me voy a hacer cargo de lo que digo, defrauda que ciertos sectores que son estratégicos dentro de nuestra democracia, estamos hablando de funcionarios públicos a veces, políticos, candidatos, o simplemente personas en los medios de comunicación, periodistas, relativizan estos números y además con un grado de violencia bastante llamativo. Qué cosa que hace capaz 10 15 años no se veía y que ahora se ve bastante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es preocupante y es defraudante también, como vos decís, defrauda mucho, eh, porque es algo que se construye en la memoria desde que uno empieza a ir al colegio. Desde que uno empieza a ir al colegio, te empiezan a decir, bueno, una dictadura que ha desaparecido mucha gente, quizás no con la relevancia que después uno va tomando a medida que va creciendo, pero desde que uno es muy chico, que ya nos marcan, hubo una dictadura y hubo 30.000 personas desaparecidas. Y remarco esto de personas, porque a veces uno tiende, ha pasado mucho con esto de las cifras, tiende a decir, bueno, 30.000, 30.000, fueron Sí, sí, 30.000, sí. o en el caso de Perú, bueno, 3.400 mujeres, sí, son 3.400 personas, fueron 30.000 personas, personas como vos, como yo, como la Sí, gente que está claro. del otro lado escuchándonos, y eso es importante, es como vos decís, hay una familia por detrás. Entonces, eh, cuando uno escucha ciertos políticos, ciertos discursos de derecha que lamentablemente están tomando cierta relevancia, la verdad es que defrauda y que asusta, porque hay una frase muy conocida, no recuerdo ahora el autor, pero que dice algo así como el que olvida su historia está condenado a repetirla. Sí, Hay que tener mucho cuidado con empezar a cuestionar estas cosas, porque empezar con la gente que cuestiona estos números, porque puede dar lugar a que se vuelvan a repetir ciertas cosas que no queremos. por supuesto que sí. Y remarco esto, que no queremos. Y creo que esto también es importante que lo remarquemos también. Hay un gran sector de la sociedad argentina que sigue teniendo esto. Es una herida que tenemos como país y que no estamos ni cerca de sanarla, la tenemos muy abierta también, que es esto de la dictadura.
Y pienso hace unos años cuando se quiso hacer el 2x1 a militares, no sé Sí, si recordás, sí, sí, que sí, sí. se lanzó la gente a la calle. Una gran eh, movilización. Sí, y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque sí, hay un discurso de derecha y tenemos que tener cuidado y tenemos que seguirlo de cerca porque está cuestionando cosas muy importantes, pero también somos una sociedad que tiene muy presente todo lo que pasó en la dictadura, todo lo que sucedió en Malvinas, el destrato inhumano que hubo hacia esos jóvenes. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta y tenerlo muy presente. Luciana, más allá del análisis político, económico, social que uno puede hacer de uno u otro gobierno, uno u otro signo, vos hablabas recién de esta movilización que, a ver, si bien es cierto que esto del 2x1 para represores, no personas vinculadas con la última dictadura militar, salió, por así decir, del poder judicial, uno interpreta que hay momentos históricos donde los poderes convergen, ¿no? Ejecutivo, judicial, legislativo y también el humor social. Pasaron algunas cosas entre 2015 y 2019 que para ser, a ver, respetuoso y contemplativo de la ley y de los procesos judiciales, que poco se investigó igual, uno no puede decir livianamente que hubo 2, 3, 4, 5 casos de desapariciones forzadas, pero un poco se dejó entrever esto en algunas pruebas, en algunos testimonios, en las pocas y escasas investigaciones que se hicieron. Recuerdo el caso, por ejemplo, de Santiago Maldonado, caso emblema, que está vinculado con la gestión en seguridad de Patricia Bullrich. Lo mismo que el caso de Facundo Astudillo Castro, quizás acá en la provincia de Buenos Aires, con otras características. Vos un poco estuviste investigando o trabajando en tu rol periodístico sobre estos casos, más allá, digo, de este contexto general que muy bien nos traes, que es esto de los detenidos desaparecidos de manera forzada, bueno, que la ONU reconoce y cuyo día se conmemora el 30 de agosto. Digo, estos dos casos puntuales. ¿Tenés algo para comentar? Digo, ¿cómo lo ves vos? Sí, a ver, empiezo por el de Santiago. Sí, El de Santiago, bueno, fue la gente, todos lo recordamos, fue un joven que estaba participando en una protesta mapuche en Chubut, sí. reprimió gendarmería, esto fue el 1 de agosto del 2017, y Santiago desapareció y hay testigos que dicen que vieron a gendarmería llevándoselo. eh, y las familias y los organismos de derechos humanos, bueno, siempre denunciaron que eso fue un caso de desaparición forzada. Y sumo a esto, para mí claramente fue un caso de desaparición Sí, 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 forzada sí. porque hubo irregularidades en esa investigación muy graves, Claro. sobre todo porque donde apareció el cuerpo de Santiago ya se había investigado, se había allanado a ver si había algo. Pero también además de eso, eh, a recordarnos también lo que hubo como el tratamiento mediático, ¿no? El tratamiento Sí, mediático y el tratamiento desde el Estado. Yo recuerdo que estábamos denunciando que Santiago estaba desaparecido, una persona estaba desaparecida y los medios optaron por decir Santiago está en Chile, Santiago está en Entre Ríos, Santiago está en no sé dónde. se dijeron muchas Eh, cosas con liviandad, tenebrosa sí, liviandad. sí, y es preocupante porque, insisto, más allá, como vos decís, más allá de cualquier pensamiento político, hay una persona desaparecida. Y no podemos, como comunicadores y comunicadoras, decir, bueno, Santiago está en cualquier lado. No, 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 hay una persona desaparecida, o sea, no está esta persona en un contexto en que están involucradas las fuerzas del Estado. Y también desde el Estado, en ese momento, como bien decías, estaba Patricia Bullrich, y había también como un refuerzo de, bueno, no, Santiago lo desaparecieron, Santiago era un hippie, respaldar también a Gendarmería. Y hay que Sí, tener mucho cuidado con eso, porque fuera de chiste, más allá de pensamientos políticos que tenga cualquier persona, es una persona desaparecida. ¿Cómo no se puede tomar ese nivel de liviandad, como vos decís, alrededor de una desaparición en plena democracia? claro. Sí, 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 sí. Un clima social bastante extraño hubo por esos días y creo que hay un núcleo de la sociedad que refuerza, como comentabas, ese tipo de discurso, lo cual lo hace más necesario el ejercicio de conmemorar días como el del lunes, el ejercicio de trabajar en la memoria, de comunicar la memoria. ¿No sentís un poco lo mismo o cómo sentís vos este clima social, este núcleo que a veces, viste, parece que vive en Twitter, que vive en algunas redes sociales muy puntuales, pero que es peligroso, digo, en la medida que puede llegar a tener impacto real en la calle, en lo público, en el Estado? Recuerdo, por ejemplo, quizás otras movilizaciones
cuando fue, por ejemplo, lo del tema de la ley de legalización del aborto, con lo cual cada uno puede pensar lo que quiera pensar, pero digo, gente yendo a agredir a las militantes feministas en su momento, digo, vos que estás un poco más en tema, ¿no ves un clima social que ciertos actores de la política como Bullrich reproducen y que van como condensando cosas feas, peligrosas, va? Sí, sí, totalmente. Sí, hay un discurso, como decíamos antes, un discurso de derecha que está creciendo, que crece de la mano de, no quiero meterme muy en profundo con esto, pero crece de la mano de discursos religiosos, crece de la mano de negar, bueno, por ejemplo esto, negar las víctimas que hubo en una desaparición forzada masiva. Eh, y sí, es un discurso que está creciendo, que creo que no está creciendo solo acá, creo que es algo que se está dando en la región, estos discursos bueno, de negar al otro, de atacarlo, me parece, estos discursos agresivos, y digo en la región pensando quizás en Brasil, por ejemplo, cuando asumió Sí, Bolsonaro, que Bolsonaro asumió diciendo muy libremente, atacando a feministas, a migrantes, lo mismo Donald Trump en su momento en Estados Unidos. Son discursos que no se dan solo acá, que se están dando en la región, que hay que tener mucho cuidado porque estamos en un contexto, como vos decís, de democracias quizás un poco más vulnerables. Entonces, desde nuestro lado siempre tenemos que traer estos temas, debatirlos, y reivindicar y renovar el reclamo de que haya memoria, verdad y justicia por los desaparecidos en dictadura, por los desaparecidos en democracia y sobre todo para cuidar la democracia que hoy tenemos. Nada, la tenemos que cuidar básicamente para que siga estando y no dejemos que nos pasen por arriba, básicamente. sí, muy interesante, Luciana. Bueno, vos un poco hoy participaste con esta columna sobre, bueno, un poco, lo comentabas de entrada, me parece muy bueno. Está bueno ser preciso, ir a lo técnico. Nos diste una definición sobre qué es una desaparición forzada, según la Organización de Naciones Unidas. Digo, de entrada hablamos, ¿no?, que se conmemora esto del 30 de agosto como día de el detenido desaparecido de manera forzada a nivel internacional, un poco por la acción de los organismos de derechos humanos, pero también por una convención que en el 2006 lo como institucionaliza, ¿no? Entonces digo, hay organismos supranacionales, hay organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos, que llevan a cabo una agenda, me parece, de memoria y de respeto por la diversidad, de respeto por el otro, que por supuesto repudian toda acción por parte del Estado, o de grupos, esto también estuvo muy bueno, ¿no? De grupos que a veces se entrelazan con el Estado, que no son el Estado, pero que andan cerca, y que, bueno, violan sistemáticamente los derechos humanos, más con esta cuestión del detenido desaparecido de manera forzada. Así que agradecerte por eso. No sé si hay algo más que te gustaría agregar sobre el tema, sobre lo que preparaste. No, creo que está todo dicho. Sí te sumo, para sumar a lo que veníamos diciendo, bueno, esto, seguir defendiendo la memoria, la verdad y la justicia, y seguir reclamando justicia por todos los desaparecidos acá en Argentina y en la región, y bueno, por Santiago y por Facundo que fueron desaparecidos en democracia. Luciana Massini Puga, colega, licenciada en comunicación. Te vi el otro día muy contenta recibiendo el título ahí en la Universidad Nacional de Quilmes. Sí, hubo título, finalmente, después de recibirme en pandemia por un mensajito Sí, online, vino el título de licenciada en comunicación social, así que muy contenta, por suerte, gran universidad, aguante la universidad pública, de paso. qué linda la universidad pública, qué linda la Universidad Nacional. Yo que estudié comunicación aquí en la de Lomas, Sí. qué linda la Universidad Nacional y bueno, y felicitaciones, por supuesto. Yo también me recibí en pandemia, terminé un posgrado en pandemia. Qué cosa rara, ¿no? Esto de recibirse en pandemia. ¿Qué tuviste? ¿Final así virtual, Cosa. tipo Zoom? No, estuve primero felicitaciones a vos también por recibirte. Gracias, gracias. Estuve con entregas de trabajo, de hacer Claro, talleres de televisión y de radio vía Zoom. La verdad que fue un poquito raro, pero estuvo bueno. Fue una experiencia rara, sí, distinta. Pero la verdad es que estuvo bueno. Estuvo bueno. Un último cuatrimestre distinto. sí, 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 sí. Pero bueno, bien, ahí seguiremos bancando. Mientras haya educación, todo va a estar bueno. Está bárbaro. Te robo un minutito más. ¿Nos querés contar un poquito sobre tu trabajo en TV Pública, en Infonodal, lo que escribís, tus colaboraciones? ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, mis redes me pueden encontrar en Twitter o en Instagram. Mi Twitter es @lumassini con doble U y con doble Z.
y mi Instagram es lumacinip, con doble Z, es muy complicado, así que búsquenlo por ahí si Después te pueden. etiquetamos, subimos esta columna y te etiquetamos y vayan a Dale. buscarla a Luciana. Y después, bueno, en la televisión pública, en Altavoz, el Altavoz está de lunes a viernes, de 5:30 a 7 de la tarde, hablamos de todos los temas de los jóvenes, está súper interesante, así que Buenísimo, vayan buenísimo. a verlo. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y después, bueno, escribís algunas columnas Y muy después escribo en interesantes. Nodal, así es, colaboro con algunos medios sobre temas de género, me especializo en género, Buenísimo. y por lo general sobre Latinoamérica. Bueno, ahí está, una mirada regional por parte de Luciana. Luciana, mil gracias por tu tiempo. Te pido disculpas porque no te pude introducir y seguir la charla de entrada como hubiese querido. Me quedé ¿Por sin qué? aire, porque me quedé sin aire. Yo me sentí muy cómoda, Ay, yo me te sentí muy agradezco. Te agradezco. cómoda. No, yo, Este programa la rompe, vos la rompés, así que me sentí gracias. bárbaro. Si vieras el esfuerzo que hice para no toser, igual tuve que terminar tosiendo. La entrevistada antes me dejó sin aire, estuvimos charlando, ayer también. Muchas entrevistas, muchas cosas. En este programa, en esta radio en general, el bloque de 8 a 14 es una bomba. Después a la tarde vayamos a ver la tele con Luciana. Pero estás bienvenida. Te puedo comprometer a volver a charlar con vos una vez por semana, si te parece. Me ¿Podemos podés contar comprometer, con me vos? podés comprometer. Ya el miércoles que viene voy a estar acá Ay, molestando de vamos. vuelta a vos, a la audiencia. Así que vamos a estar hablando un poquito más sobre la región, sobre género, sobre sociedad, seguramente. Así que volvemos con todos el miércoles que viene. Dale, este es el programa de los ñoños al poder, así que bienvenida Luciana y te mandamos un Muchas beso grande. gracias. Gracias por tu tiempo. Adiós. Gracias a ustedes por la invitación. Chau, chau. Chau, chau.